¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Ingobernables con Alondra Santiago. Aquí estamos en otro programa que a usted le va a encantar, yo lo sé. Así que por favor no se olviden poner like, suscribirse, porque ya estamos llegando a los 200,000 suscriptores. Y además aportar en el botón de gracias o en el superchat o donde usted quiera. Pero recuerde que de ustedes también depende que Ingobernables siga ahí al pie de lucha, debatiendo, analizando y por supuesto trayendo invitados maravillosos que yo sé que a ustedes les va a gustar. Y al lado mío está mi negra, bella, preciosa, maravillosa, Paola Cabeza, asambleísta, que yo la quiero un montón y amo que estés aquí. Hace tiempo, o sea, hace ratote que no te veía, evidentemente, bueno, más de un año. Y qué lindo que estés en México. Cuéntame, ¿para qué viniste? Ay, qué lindo verte primero. Sí. Quiero que sepas que esta no es una entrevista, es un encuentro entre amigas, así que no se piquen. Lo siento mucho, pero bueno. Pero no le pedí encebollado, eso es lo único que no te pedí encebollado. Les cuento, le digo, Alondra, ¿qué quieres que te lleve? Y ya ahorita te digo, ya te digo. La cosa es que no le traje nada, pero sí le traje a un amigo. Entonces le digo, Andrés, ¿qué quieres que te lleve? Quiero chochos. Y no se los quitaron en el aeropuerto. Gracias a Dios no me pedí una cabeza de hornado, o sea, no, porque eso es muy normal que los ecuatorianos, un cangrejo pero si yo llego a México, siempre lindo, México, querido, y me abren la maleta y yo, ay Dios mío, dice, ¿y esto qué? Le digo, chochito, que le llevo a un chico que estudia acá y la mamá le manda porque los chochos son buenos para el cerebro. Y el mexicano no sabía ni qué era. Sí, está cocido, pase nomás, así que bueno, te mando un abrazo, Andrés, y está feliz como niño, sí, con sus chochitos. Claro, es que aquí no hay, señores, pero bueno, qué lindo, Pau, que estés acá. Y te vi, bueno, en los eventos que estuvimos en esta cumbre, en este congreso, y estás aquí, ¿no? Qué lindo. Sí, bueno, ya formalmente un abrazo grande a todos los seguidores de Ingo y gracias por darme este espacio para conversar. Pues sí, justamente estamos acá, varios parlamentarios de... La verdad, de toda América, de todo el continente, porque están desde Canadá, Estados Unidos, de todos los países. De España vi también que estaban congresistas. Entonces, progresistas todos, un poco con esta necesidad de reflexionar desde nuestros espacios qué podemos hacer ante la arremetida conservadora en el mundo, porque en realidad no solamente estamos viviendo esto en la región, digamos, el avance del neoliberalismo con y el fascismo, todas estas formas que deshumanizan, que están provocando la destrucción del Estado, la desarticulación de todos nuestros sistemas de derechos humanos, que son parte de la vida misma. Y esto ha sido muy interesante porque hay, obviamente, países como México. Tuve la oportunidad de escuchar a la presidenta Claudia. Ajá. Wow, es maravillosa, ¿verdad? Es luz. ¿Y la viste ahí? ¿La viste? Claro, yo como fan en la foto, imagínate. Entonces fue muy interesante poderla escuchar porque es como volver en el tiempo sobre lo que fuimos en algún momento, porque a la larga esto de devolverle a la gente, que sea la gente la que gobierne, la que decida, la que no solamente vaya y vote, sino que sepa que cada decisión va justamente concatenada con devolverle dignidad, derechos, y eso creo que en México se está profundizando con un proyecto que ha tenido continuidad y que la presidenta Claudia tiene muy claro dónde va orientado su trabajo, lo que está haciendo para generar un equilibrio y de respeto, sobre todo soberano, con Estados Unidos. Trump es un problema, yo no digo un problema, es en realidad el problema, porque es una persona que ha venido a romperlo todo. Y Claudia lo ha sabido llevar ahí. No, mira... Sí. Y si viste, por ejemplo, viste que a Daniel, o sea, a Ecuador le ponen los aranceles después de que hasta pagó dinero este señor que tenemos al presidente para hacer una foto desenfocada, y a Claudia todavía siguen conversaciones y están parando lo del tema de los aranceles, que 90 días más, que etcétera. O sea, que hay una conversación real en Ecuador. Ahí entiendes lo que pasa con gobiernos alfombra y con la soberanía. Exacto. Entonces... Mira, esto ha sido muy esperanzador porque también es escuchar, entender las dinámicas de lo que está pasando en el mundo, pero sobre todo en nuestra región, y poder mirar los avances de México, por ejemplo, pero también los retrocesos que en el Ecuador,
los retrocesos que se están viviendo en otros países, Sí. en donde agendas neoliberales se profundizan. Y creo que esto ha sido importante porque hay que hablar de solidaridad. Yo creo que es muy importante entender que ahora no podemos legislar de manera Individual. aislada. Exacto. Tenemos que legislar en colectivo. La solidaridad es fundamental en este momento. Yo creo que México ha dado muestras de esa solidaridad enorme con nuestra gente, con nuestros compañeros. Sí, O sea, la verdad, imagínate. ayer escuchaba a Andrés Arauz Sí. hablando y agradecía a México por los refugios, por sostenernos, y a mí se me salió una lágrima y Sí. decía, coño, o sea, es verdad, o sea, México ha sido cuna de eso. Y una cosa que de ley te diste cuenta, que todo el mundo hablaba de cooperación, como dices tú, o sea, cooperar, que hay una integridad, que hay una integración por parte de los latinoamericanos, porque tenemos a un Milei, tenemos a Noboa, tenemos el fascismo avanzando, tenemos a Trump. ¿Qué hacemos los que estamos del lado de la izquierda? Pero sabes una cosa, otra reflexión que hacíamos ayer. A ver, la gente votó por esta gente. Sí, Y es ahí donde tenemos que nosotros reflexionar. ¿Qué pasó? exacto. Y es increíble porque como que el libreto se repite, porque lo hablábamos con legisladoras de Uruguay, de Argentina, Sí. que compartimos un poco esto de, bueno, Uruguay ya volvió a un gobierno progresista, pero tuvieron un Sí, gobierno por de supuesto. derecha. Entonces, ¿qué pasó? Y reflexionábamos hoy antes de venir, por eso llegó un poquito tarde a la entrevista, y que se parece mucho, nos desconectamos. Exacto. Nos achanchamos, que esa es una palabra muy argentina. Nos achanchamos, nos desconectamos. Y todas estas cosas yo digo, bueno, es como un libreto repetido. Es verdad. Nos está pasando que no estamos conectando, porque hay que entender que esta gente, por ejemplo, lo de Argentina, lo de Ecuador, aunque hay una duda razonable, hay una duda por todo lo que pasó durante la campaña, una duda sobre si es legítimo el triunfo Daniel Noboa. de este señor. Me trabo cuando me quiere salir el nombre de este señor. Pero, digamos, nos ganan democráticamente. Y cuando hay gente que dice, miren, se acaba de perdonar la deuda, él dijo que le iba a perdonar la deuda a su familia. Sí, Lo dijo en el debate. exacto. Daniel Noboa no ha mentido. Daniel Noboa, absolutamente todo lo que dijo en campaña lo está cumpliendo. Él habló de reducir el Estado obeso, él habló De perdonarse sus de deudas. perdonarse sus deudas. Él no, lo de desaparecer el Ministerio de la Mujer, bueno, es parte de su agenda, es un tipo misógino. Exacto. Y es una persona que no cree en los liderazgos de las mujeres, y eso es imposible que vaya a cambiar. O sea, alguien que en su ADN tiene justamente esa visión, no la va a cambiar. Claro. Entonces, Pero ¿cuál es ahora tú dices, nos desconectamos? O sea, es verdad, siempre lo digo, pero es muy difícil a veces hacer un mea culpa desde nuestra posición. Como que pensamos que la izquierda sí ha logrado capitalizar también a la gente y al movimiento, pero tú dices, nos desconectamos. O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros de este lado para no llegar a la gente? mira, y eso fue una reflexión general, no lo estoy personalizando como Paola, sino que es bueno poder Sí. estar en estos espacios porque a la larga coincidimos en muchas cosas. Nos desconectamos, la derecha ha sido mucho más eficiente El discurso, en ¿verdad? su discurso, son mucho más estratégicos, manejan mejor los medios, manejan mucho mejor el Big Data, manejan mucho mejor todos estos elementos que también son parte de la profundización del fascismo sobre el asesinato de las reputaciones políticas de dirigentes de izquierda. Amén. Nos quieren asesinar políticamente. Sí. Y cuidado, Sí, cuidado, sí, qué sí. miedo, Dios mío. Pero a veces, y mira, ayer decía Álvaro García Linera, lo admiro un montón, perdón que no te, dice, la igualdad genera resentidos. Esta gente está resentida. Y no resentida, esta gente nos odia. Exacto. Ellos no soportan que en un espacio que estuvo históricamente construido, porque en democracias construidas en base al colonialismo, ellos no perdonan que, por ejemplo, una Paola Cabezas, la hija de una maestra costurera, Claro. esté en la asamblea restregándoles
que justamente necesitan y quieren el Estado para sus privilegios. No, claro, una mujer negra, feminista, o sea, todo No eso. soportan porque, les guste o no, nosotros representamos a ese sector. Claro. Ellos no quieren representación. No quieren, no quieren. Ellos quieren que justamente nosotros votemos por ellos, que nos deshumanizan, que nos persiguen, que justamente criminalizan y que con esta política de miedo que han instalado en el país, pues justamente solo vayamos a votar. Pero no es posible que la plebe vaya a ocupar esos espacios que históricamente han sido de ellos. ¿Y qué hacemos entonces? Entonces, ellos nos odian. Y yo creo, justamente hablábamos hoy de la necesidad de construir un progresismo solidario en torno a enfrentar esta arremetida, porque nos distraen. Muy bien. Y está pasando en el Ecuador. Mira, yo no voy a hablar de la crisis porque, mira, yo soy una mujer resiliente. Y a mí cada vez que me dan un golpe, yo siempre digo, a ver, ¿por qué pasó esto? ¿Y cómo le damos la vuelta? Yo al menos creo que esta etapa de persecución, de ataques, tanto internos como externos, me han hecho reflexionar sobre muchas cosas. Entonces, cuando hablan de la crisis es una oportunidad. Claro. Esta es una gran oportunidad para reinventarnos. Una gran oportunidad para hacer partido. Exacto. Porque no hemos tenido tiempo de hacer partido. Yo sé que esto puede ser un tema de discusión. Lo hablamos ayer con Ricardo, al que le mando un abrazo. Claro. Está... O sea, es como elección tras elección, pero no ha habido La eso. disputa es ideológica. Esto no solamente es de poner candidatos e ir a disputar el poder y a veces intentar ahí crear como un Frankenstein para hablarle a uno, hablarle a otros. No. Claro. Nosotros somos hijos e hijas de los trabajadores, de los artesanos. Nosotros somos hijos e hijas de los empobrecidos. Nosotros somos justamente todo ese sector que hoy está viviendo momentos muy difíciles en este país. Y más allá de que se esté construyendo todo un framing de odio en contra de la revolución ciudadana, nosotros tenemos que ir a la calle porque no hay nadie más que esté defendiendo esas causas y la lucha de nuestro pueblo en este momento. Ahora, espérate, porque esto lo pueden tergiversar. Cuando dices ir a la calle, ¿qué significa? No, pero a ver, y bien que... Sí, porque ya conozco mis troles. Que haces justamente, mira, la Asamblea Nacional hoy por hoy no es un espacio donde se pueda hacer política. Y yo creo que la oposición es necesaria en cualquier democracia. Yeah. Pero cuando la oposición se la silencia y lo que está pasando dentro de la Asamblea Nacional, tú sabes que ahí no vamos a resolver muchas cosas. Entonces yo creo que tenemos que revertir todo esto. Vámonos a hacer, nuestras curules ponerlas al servicio de la gente. Eso. Parlamento abierto, asamblea abierta, venga, abra el micrófono y discutamos, fiscalicemos sobre las cosas que le importan a la gente. La calle, el tema de lo que está pasando con la crisis de la salud, de la educación. Mira, en la asamblea hoy es un espacio muy hostil para nosotros. El silenciamiento, esta aplanadora, rodillo diría yo, porque cuando tienen que estar ahí ajustándose para conseguir los votos, no sé hasta cuándo les dure esto, porque esto está pegadito con saliva, pero sin embargo han generado pues, justamente estas leyes que terminan cerrando el ciclo neoliberal de estos casi 9 años en el país. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues justamente entender que esta es una disputa ideológica. Claro. La gente debe entender. Y a involucrar a la gente con ustedes, ¿no? Porque igual en la asamblea, yo siempre digo aquí, en la asamblea al final es un espacio también de privilegio, porque sí, están allí, están hablando, pero la gente se queda afuera. Y lo que tú acabas de decir, lo que venimos diciendo, hay que hacer militancia afuera, hay que hacer asamblea afuera. Mira, ellos tienen claro y han tenido muy claro lo que tienen que hacer. Hay un proceso de adoctrinamiento. Sí. Manejan muy bien la información, las redes sociales, los medios de comunicación. Hay un bombardeo tal, y a veces yo creo que cometemos errores cuando, bien hecho, claro. Por él votaste, bien hecho que te hayan dejado sin trabajo. No. Exacto. Entendamos que esto viene siendo un proceso sistemático de adoctrinamiento de la derecha
hacia nuestro pueblo. Claro, no puedes enfrentarte incluso a las No. otras personas que son víctimas de esto. Son víctimas. Entonces, a las víctimas se las Sí. tienes que hacer, tenemos que buscar mecanismos, Se las estrategias y acompañas, se las acompaña. Yo por eso creo que este es el momento en que nosotros, y lo digo en términos que se entienda, tenemos que acompañar las luchas de la gente. Claro. Porque esto es el ADN o la razón de ser, ADN, nuestra razón de ser, la razón de ser justamente políticos. Y ahí en eso coincido con el Mashi, o sea, nosotros somos distintos. Sí. Y tenemos que como saber, o ahí sí ir un poco a esa génesis de por qué nacimos como proyecto político, como alternativa para el país. ¿Crees que hay que involucrar más a todos independientemente de su voto o de su postura ideológica y no seguir dividiendo también o siendo parte de ese juego de división y odio? Mira, la Revolución Ciudadana sigue siendo la alternativa progresista en el Ecuador. Y en estos últimos años, o en estas últimas elecciones, siempre es como que no nos alcanzaba. ¿Por qué no nos juntamos con los de acá? ¿Por qué no hicimos acercamientos? Y a la larga, la criminalización no solamente ha sido contra nosotros, contra nuestro pueblo. Si te das cuenta, todo el espectro de centro-izquierda ha venido siendo perseguida, judicializada, y nos tienen peleando entre nosotros. ¿Sabes? Yo me siento como cuando alguien entra a tu casa, un extraño entra a tu casa y te revuelve todo y tú te sientes como vulnerable. Que hoy por hoy el país decida poner en titulares la crisis interna del RC y no la crisis de la salud y no la crisis de la inseguridad, las matanzas del empalme de playas, matan a todos los días, pero hoy lo importante en el país es la RC. ¿Y lo que pasa los problemas internos. Sí. Y desafortunadamente también nos estamos prestando. Eso te iba a preguntar, Nos Pau. estamos prestando para el escarnio, para que nos dividan, para que generar sospecha. No es posible que la derecha de del Ecuador nos esté generando dudas y sospechas entre nosotros. Exacto. ¿Tú crees que como partido, y esa iba a ser la última pregunta que te iba a hacer, ¿no? Porque tenía un guión, pero ya que estamos en eso, ¿crees que se están dejando llevar mucho por toda esta dinámica, no? Pero por Dios. No hay que responder a la gente Pero que está... por Dios, si mucha de la gente que estaba con nosotros y ahora está con el gobierno, nos conoce. Claro. Nos conocen por dentro. Y es increíble que nosotros no estemos haciendo un proceso de contención estratégica, ideológica, para cuidarnos entre nosotros. Claro. No nos podemos tratar entre traidores entre nosotros. Y no quiero profundizar esto porque, insisto, yo siempre, y estoy convencida, Alondra, que esta crisis nos va a permitir resurgir. O sea, se vale ser crítico, o sea, se vale ser crítico desde dentro de también del partido sin que los llamen traidores. Se vale. Si no, a ver, se vale, por supuesto que se vale. Porque si no se cierran frentes también adentro Es necesario, mismo. la autocrítica es necesaria, confrontar ideas es necesario, pero tienes que abrazar a tus compañeros. Tenemos que abrazarnos. Han existido tantos golpes. Sí. Entonces, con Andrés, ahora que lo vi, le di un abrazo enorme porque está librando también una lucha judicial. Muchos compañeros nuestros que están acá, al mismo Rafael, que no lo veo hace un montón de tiempo, claro. y también Jorge. Sí. Bueno, en fin, es interminable todo lo que pasa con muchos compañeros. Andrés, que estaba sentado aquí el otro día, con lo que me cuenta, lo del caso es terrible. Y cuando hablábamos de la solidaridad del día de hoy, debemos en realidad la solidaridad constituirla en una estrategia de contención para resistir al neoliberalismo y al fascismo. Y que tiene que empezar desde el partido. Desde nosotros. Desde adentro hacia afuera. Desde nosotros. Así desde es. nosotros. Sí. No podemos seguir permitiendo el escarnio público entre nosotros. Es estrategia del fascismo que nos gobierna. ¿Por qué no lo entendemos? Y están aprovechándolo. Y lo están aprovechando. Entonces nos generan dudas entre nosotros. ¿Será que se va? Claro. Ya, mira, mientras estaba eso te iba a acá, preguntar, ¿te vas de la RC porque estaba tuve que viendo? hacer un video porque me dicen, oye, y me empezaron a llamar de algunos medios, oye, Paola, ¿te vas? No me voy a ir. No me voy a ir. Sí, vi, ya se va Paola y yo, no puede ser. ¿Pues qué pasó? No me voy a ir. Yo no me voy a ir del movimiento que ayudé a crear. Exacto. O sea, yo vengo de abajo. Las bases de las que pegaba
carteles, banderas. O sea, uno no se va de lo que ayudó a construir. Y Claro. obviamente, cuando tú ayudaste a construir algo, te duele, pues. Sí. Te lastima. Y obviamente, todo lo que está pasando, no creas que no nos afecte en lo emocional. Porque un ser humano le duele. Yo, al menos en política, el día que me deje de sensibilizar sobre muchas cosas, ya Sí. yo no quiero que eso cambie en mí, porque eso es lo que mueve mis causas para hacer política. Y me duele lo que pasa y aspiro que esta crisis, que yo la veo como oportunidad, sea la posibilidad de entender que esta disputa es ideológica, que no podemos seguir permitiendo que a nuestra gente la despojen de sus derechos, que la deshumanicen, que la gente vote por sus verdugos. Y eso ha venido siendo un proceso sistemático de adoctrinamiento, de odio entre... Imagínate que nos están poniendo a nosotros a pelear, a odiarnos entre nosotros. Y hay quienes caen en el juego, por sí. ejemplo, y esto lo voy a decir muy personalmente, yo no voy a tomar partido de esto, pero yo hice campaña por Aquiles y por Marcela, pues yo me fui a hacer campaña por ellos. Me fui a los Guasmos a subirme en los carros y a coger mi micrófono a decir, voten Claro. por mi alcalde y mi prefecto. Pues. Y esto, ¿qué pasa? Claro. No. Exacto. No. No, y además No. que la gente se queda decepcionada y que la No. gente dice, bueno, ya necesitamos representación. Hablando de la gente, oigan, pongan like, estamos ahora en este momento con Paula Cabeza. Recuerden suscribirse, ser parte de las membresías y apoyar en el botón de gracias, que estamos aquí grabando por el poco tiempo también que tiene Pau para acá, pero me encanta igual que estés aquí. Y Pau, te voy a preguntar, bueno, ya que estábamos también hablando un poco del partido y el tema de la asamblea, es muy difícil estar ahí adentro, ¿verdad? Sí, muy difícil porque ellos tienen claramente establecido cuáles son sus prioridades para seguir profundizando esta agenda neoliberal en el país. Han aprobado las leyes, ya controlan todo, la institucionalidad débil que tenemos sigue estando al servicio de ellos. Ya viste que De la Gasca parece que ella es fiscal. Te diste cuenta que no han hecho absolutamente nada por hacer un proceso de depuración en la fuerza pública. Siguen estando los mismos. Acaban de dejar libre a los 19 militares que dejaron libre a Fede. Entonces nosotros pedimos que se fiscalice El Consejo de la Judicatura en ya la está. Comisión de Seguridad, que se investigue lo de Fede, pero sin embargo piden que vaya Pavel Muñoz a la asamblea, que Y vaya Aquiles. Aquiles, Sí. y Aquiles no debería prestarse a Exacto. ese show. Ñaño querido, te lo digo con todo cariño, yo sé que tú eres arrecho, que tú no le tienes miedo a nadie, pero no les haga el juego, no vaya a la asamblea, no permita el escarnio, ya suficiente. Además que la asamblea no tiene a nosotros competencia, nos ¿no? duele muchísimo lo que están haciendo con nuestra gente, entonces no se preste al show y al circo de esta gente. Usted no tiene nada que ir a hacer a esa asamblea de mediocres. Entonces, Bien. si te das cuenta, todo esto es un show armado para dejar de atender lo prioritario, pero sí siguen sistemáticamente en debilitar liderazgos importantes de la Revolución Ciudadana, porque ellos no solamente están ahorita aspirando, y ojo, van por la Corte Constitucional. Claro. Van por la Corte. Salieron todos los periodistas, ¿viste? Es una vergüenza. Hasta Les los- pagaron hasta los que decían que estaban con la RC. Siempre nosotros lo dijimos desde el inicio, cuidado, es que yo sé que son limitados, yo sé que son muy limitados, pero yo decía, no puede ser que no haya algún abogado medianamente coherente, que se haya leído la Constitución y que se dé cuenta que todo lo que están aprobando es inconstitucional. No puedo creer que se pasen por el forro todo. Yo decía, no, esto no puede ser. Yo sé que son limitados, no lo dudo, pero yo decía, no, aquí hay algo más. Y justamente ¿Viste? la Corte Constitucional en este momento, con esa avalancha Imagínate. son como cerca de 34, si no me equivoco. Sí. Todo el mundo se ha ido a demandar esas leyes y es imposible que la Corte no No tome... responda, claro. Por Dios. Entonces, Pero viste van cómo le a ir, pagaron a toditos. Van O sea, a ir los tras Carlos la Vera, Corte. Villanueva Estrada, Jimmy Jairala, los Teleamazonas, todos haciendo una campañita en Van contra de la Corte. tras la Corte. Yo lo único que podría decir, para que no digan que esto es tema de un partido político, la gente tiene que ir a cuidar a la Corte. Claro.
Pero es corte en donde hay jueces también de Daniel Noboa. Y están diciendo que ahora es correísta la corte. Una corte del... a ver, no. Ese es de Trujillo. Bueno, no voy a entrar en esos detalles porque a mí la corte me decepciona, pero la corte también me da... Pero caramba. A veces me da fresquito por la sentencia Furukawa, por ejemplo, que yo sigo festejando eso, pero en fin. Pero ¿no crees que ya es una dictadura? O sea, van por la corte y es para instaurar la dictadura. Y cierran, si se toman la corte, ya cierran el círculo. Sí. Tienen el Consejo de la Judicatura. Controlan. Tienen el legislativo con su mayoría pagada. Controlan todo. Tienen no sé qué. Ya está. Controlan ¿Para todo. qué? Controlan Qué todo. difícil. Entonces, es la dictadura perfecta en donde los medios de comunicación también amplifican todo esto. No hay una priorización de la agenda ciudadana en los medios de comunicación. Por ahí tú ves uno que otro medio amplificando los descontentos ciudadanos, pero es más importante hablar de la RC. De la RC. Y ahora yo te pregunto, porque aquí yo he sido también muy crítica con la Asamblea, y yo he sido crítica con la RC, sobre todo diciendo, a ver, carajo, ¿cómo hacen resistencia? No sé qué. Pero yo te conozco, y aquí siempre lo he mencionado, no porque estés aquí, tú sabes también nuestras luchas ahí, y yo siempre digo, caramba, hay que ir a territorio. Tú eres la que más he visto también que está en territorio. Y yo digo, ¿de qué forma se hace resistencia más allá de darle la espalda a Nils Olsen o salir de la asamblea cuando hay que salir? ¿Cómo se hace resistencia, Pau? En la calle con la gente. A mí, ahora con esto de los despidos, tuve la oportunidad de hablar con ciertas personas del sector petrolero, sobre todo, de las empresas estratégicas que están sacando mucha gente. Y conversaba con alguien y me decía, mire, yo no voté por usted, yo no voté, hace rato que no voto por su partido, pero usted es la única que está hablando de estos temas. Usted es la única que está saliendo, es más, lo advirtió, muchos de nosotros no creíamos que esto venía, y usted es la única que está poniendo la cara, el cuerpo y el rostro sobre estos temas en la provincia. Esto es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, buscar a esta gente. Entonces, sobre la fiscalización en la carretera, Alondra, nosotros, lo de Esmeraldas es de llorar. Nosotros vivimos del turismo, nosotros somos una provincia con potencialidades turísticas inimaginables, pero si no tienes carretera, es complicado. La única refinería que tienen, porque la otra la boicotearon, la única refinería no le dan mantenimiento. Hoy los prefectos, alcaldes no pueden asfaltar porque la refinería no produce asfalto. Ay, bendito Señor. La refinería va a estar paralizada o recién creo que les van a empezar a entregar asfalto a mediados de agosto. Y sin embargo quieren llevar a Pavel a la asamblea para que justifique lo del agua. No, pero, y Aquiles por construir un paso, o sea, ay no. Entonces... Ay, y Esmeralda con lo de los ríos, con lo de la delincuencia. La contaminación, estamos... Y hay que ir a las calles. Entonces, creo que este es el momento de reconectar. Yeah. Yo he perdido mucho la esperanza con la Asamblea. Tenemos que justamente hacer nuestra labor legislativa, observar, fiscalizar, decirle a la gente, miren, esto es así. Nosotros siempre le dijimos, el artículo 89 viene una avalancha de despidos. ¡Boom! No. Y ellos están haciendo todo rápido porque saben que podría esto también desencadenar en una molestia ciudadana. Y bueno, también tendrán sus herramientas para... Bueno, ya las tienen en realidad. La ley le da esta nueva ley que si la Corte Constitucional pierde el miedo y se baja esas leyes, va a impedir que la policía y las Fuerzas Armadas salgan a matar civiles que están en contra de este gobierno, porque eso fue lo que aprobaron. Van a bajarse leyes para... alguien que escriba cualquier cosa en sus redes o que escriba cualquier cosa. Mira, y esto es sistemático. En Panamá acaba el presidente de firmar un decreto de similares características al de Ecuador. Mira, esto es una agenda que viene nosotros, de arriba. El progresismo, que les guste o no, fue Rafael Correa que dijo, no, yo no quiero reelección, vamos. Sí. Pero ahora resulta que Bukele, el modelo que quiere replicar el de acá, Bukele ya acaba de decir reelección indefinida, por ahí se aplaude. Yo no dudo que Daniel Noboa haga eso. Yo leí en redes, dice, es que no, Daniel sí debería quedarse a correr a que no lo queríamos, sí. pero Daniel sí.
Entonces, Claro. ¿te das cuenta? Los que defienden la libertad y democracia ahora están ¿Te das defendiendo cuenta? una dictadura porque les conviene a ellos. Mira Sí. las incoherencias. Cuando se trata de la izquierda, mira aquí, México. Sí. México es una de esas democracias. No, nosotros no creemos en las reelecciones, pero sí en el proyecto. Sí. Y sin embargo, ellos como no tienen proyecto, ellos sí necesitan, como han cooptado todos, tan solamente necesitan la Corte Constitucional, terminan de cooptar todo y ahora sí vamos a cambiar las reglas del juego para quedarnos para siempre. Y como tienen una Fuerzas Armadas y Policía que, insisto, yo institucionalmente duele lo que está pasando con la policía y con las Fuerzas Armadas porque uno querría tenerlos más cerca de su pueblo que del poder político transitorio que gobierna, pero hay... Justamente ellos son parte del problema. Lo que pasa con la crisis de la justicia, jueces fiscales que son parte también del crimen organizado y no han hecho nada para resolverlo. Absolutamente nada. Y Daniel Noboa los tiene cooptados, Pau. Mira, o sea, discúlpame, cuando la justicia absuelve a los 9 militares que dejaron salir a Fede, cuando dentro de las... de las mismas versiones que rinde uno de los militares, dice, a mí me mandaron la orden de arriba. ¿Quién dio la orden de arriba? Claro. ¿Quién dio la orden de arriba? Y lo dejan Y libre. hoy están... Entonces, Con los 16, espérate, y con los de las Malvinas que también querían salir. No hay que ser tan... Va a decir, pero aquí hay un contubernio entre la fuerza pública y el crimen organizado. Por el amor de Dios. Claro, no es que no hay que tener dos dedos frente para pensar eso. Esto es cuestión de sentido común. Andrés Arauz decía, el lavado de dinero que no se ha controlado. ¿Y quiénes son los que tienen los bancos? Las Fuerzas Armadas pidiendo que absuelvan a los militares De lo de los niños, las Malvinas. que asesinaron a los chicos de las Malvinas. Sí. Entonces, son retrocesos significativos, Alondra, que los vamos a enfrentar con organización ¿Tú no dudes y más organización. que en diciembre, con lo de la consulta popular de Daniel Noboa, él quiera meter lo de la reelección indefinida? No le quiero dar ideas, pero tú no dudes que vuelva y que él se va a reelegir. Daniel Noboa no va a estar para 4 años. Nosotros lo hemos dicho aquí, se quiere quedar de largo. Y si nosotros como el progresismo no sabemos enfrentar esto y disputar las calles y los discursos y capitalizar a aquellos que están ahora como indecisos, esto estamos perdidos, Pau. Y hay que tener una buena dirigencia. Por eso te digo, yo, y en eso coincido con la Gis, que hace unos días no había visto la entrevista, pero la vi hace poco. Y me parecía interesante lo que decía Gis, porque decía, digamos, deberíamos tener una dirigencia que se encargue de hacer partido. Partido, claro. No que sea alguien que esté ahí, o sea, que sea como el próximo candidato o candidata a. No, debemos crear o empezar a rediseñar este instrumento político que es el partido. Claro. Es el partido. Exacto. Para mí ha sido esperanzador estos diálogos progresistas acá porque es como volver a, así, devuelven a la tierra, mira, esto hay que hacer. Sí. Definitivamente. Me pasó lo mismo cuando estaba ahí. Sí, dije, ay, ¿viste? sí. No, yo Sí. voy muy esperanzada. Por eso te digo, Sí. no todo está perdido. Y Pero es verdad que se enfoque, alguien que se enfoque en el partido y otro que se enfoque en la candidatura. hay pero que unificar. dedicarse al partido. Hay que empezar a construir todo este tejido y que el partido se conecte también con la ciudadanía. Nosotros debemos ser un partido de los trabajadores, debemos ser un partido de las mujeres, debemos ser un partido, sí, de la burocracia. Porque ¿por qué se ha satanizado? Por Dios, entiendan que lo público no funciona sin funcionarios públicos. claro. ¿Saben cuánto le cuesta al Estado formar a un funcionario público? ¿Saben cuánto le cuesta a alguien? Sí, ahora esta campaña brutal que han hecho contra los funcionarios públicos, que sí, que si son correístas, que son unos vagos, miren, es doloroso, porque detrás de cada funcionario público entiendan que hay una familia. Hay gente que en Ecuador no hay empleo, no hay trabajo. Y esa gente, si tenía la hipoteca, si le pagaba la educación a sus hijos, si se hacía cargo de sus abuelos, de sus padres, de su madre, ¿entienden cómo genera todo un círculo de pobreza en torno a los desempleos? Y hay ciudadanos que están aplaudiendo eso, por Dios, que no nos gane el odio. Ponte un minuto en los zapatos del otro, un minuto, un minutito. Claro. Y creo que eso debe ser hoy por hoy una tarea en donde generemos todo un proceso de acompañamiento y solidaridad con la gente. Ya mira,
Ya los engañaron, sí. Novoa los engañó. Esa es la verdad. Generó todo un proceso de adoctrinamiento que continúa. Esto va a continuar. Y manipulación. Y de manipulación permanente. De creer o de instalar de que quienes te defendemos somos los malos. Y que te defendemos porque somos malos. Al contrario, creo que hay que tejer toda una red de apoyo y de cercanía con la gente porque no se sientan solos. Hoy hay un nivel de orfandad porque, mira, sálvase quien pueda. Exacto. Y de un lado Sálvate solo. Y de un lado del otro, porque la verdad es que siento que la gente no, o sea, eso no tiene representatividad. Sálvate solo. Qué pena lo que te está pasando, qué pena. ¿Votaste por Novoa? No. No es así. No. Aquí, Pau, yo les dije a los seguidores, le digo, lo único que no voy a aceptar es eso. O sea, que digan que ahí está, si tú votaste, ahí te jodiste. Es como lo único que no voy a aceptar, porque en definitiva, tú lo decías ahora, es un proceso de años y años en donde la derecha está buscando alienar a la gente y claro, está votando sin ningún, o sea, despojado de identidad, de dignidad y de todo. Entonces, ¿cómo nosotros, que somos los que queremos unir, vamos a empezar a decirle, es tu culpa? Entonces no estamos ganando nada, pues, Pau. Sí, han destruido la identidad política. Sí. Porque a veces hay gente que, yo sé que son bots o habrá gente que en realidad sea de carne y hueso. ¿Qué haces ahí? Tú no me representas. Claro. Tú deberías irte a vender cocada, anda a vender bollo o anda a vender... Mira, yo podría hacerlo y te lo juro que soy muy feliz porque las mujeres que venden cocada son tan dignas. Y las cocadas son tan ricas. Por Dios. Y el bollo. Por Dios. Tienes que traerme eso. Ahí sí me van, ahí sí me deportan. O sea, son tan dignas y hay mucho más dignidad en esa gente, en quienes llegan al Estado a saquearlo y a robarle. Así es. Como lo está haciendo Novoa, como lo está haciendo su gente, Progen, ATM y todos los casos de corrupción en este gobierno que los tapan justamente con esto de rompernos. De rompernos. Nos están rompiendo y están rompiendo nuestra humanidad, nos están deshumanizando, están haciendo que la gente pierda sensibilidad, sororidad, que son tan esenciales en política. Entonces la gente está completamente desconectada y hay toda una estructura para dividirnos. No, a mí no me representa Paola, pero sí... Y a mí no me gusta esto de las comparaciones, para nada. O sea, yo creo que Lavinia tiene todo el derecho a hacer una carrera política, pero no desde lo público, porque ella no le eligió a nadie. Claro. No, ella tiene todo el derecho. Pero así como habrá gente que se siente identificada con Lavinia, hay gente que debería y necesita identificarse con la gente de su pueblo. Pero si mira el Chamba diciendo que los pobres no pueden participar en política. Y esto es gravísimo. Porque sabes lo que está pasando, lo que va a pasar con eso, Londres, lo conversamos el día de hoy, mientras México decide justamente romper el cordón umbilical de la plata del narcotráfico en la política, siendo ellos los que financian las campañas políticas y nosotros como país habíamos generado esa política pública para justamente no permitir que plata del crimen organizado entre a la política. Ellos están haciendo todo lo contrario. Exacto. Todo lo contrario. Ahora entonces voy a buscar financiamiento. ¿Quiénes son los narcopolíticos? Ahí se las lanzo. Porque todo el tiempo nos han etiquetado eso, pero no han probado absolutamente nada. Pero son ellos los que en este momento van a poner en debate y discusión el tema del financiamiento para las campañas. ¿Y eso qué va a hacer? El que tiene plata, el de la chequera, ya tú no vas a ver a una vendedora de cocada que sí es inteligente, porque el que vender cocada no significa falta de capacidad. O a una dirigente comunitaria, que hay muchísimas en el país, muchísimas. Pero que sencillamente el haber nacido en sectores empobrecidos no nos quita capacidades para poder estar representando a nuestro pueblo. Así. Entonces, ¿qué significa esto? Como dijo Chamba, que yo no sé de qué familia pudiente viene Chamba, chico. La celebración de tu triunfo en Miami. Descendiente alemán, porque en ese yate. Sí. Entonces, ¿de qué habla? ¿Te das cuenta? Estas cosas que se vuelven yo le decía, antinatura. pero no jodas, o sea, primero
negro, mestizo, indígena, lo que tú quieras, porque todo eso corre por las venas del Todo. ecuatoriano. Y ahora te estás haciendo que el que no tenga dinero, ¿de qué clase política tenemos? Y yo te quiero preguntar, porque Andrés me adelantaba, ¿no? Yo siempre le digo que el chismecito con Andrés, me adelantaba de que se vienen cambios en la RC. Uno, de que iban a plantear el tema de la consulta popular también, que es legítimo. Y eso, mira, esa iniciativa... Y que me Vamos parece, punto por punto, eso, consulta popular. Esa iniciativa es volver a la calle. Claro, volver a la calle, exacto. Por eso, mira, nosotros no vamos a cambiar ninguna de las leyes de esta gente, pero sí podemos generar iniciativas con la ciudadanía para impulsar una consulta popular que venga de la gente. Vamos. Eso Listo. es la oportunidad, por eso te digo, esto conecta con lo que te decimos, en la asamblea no vamos a hacer nada, vámonos a la calle, a sentarnos en una vereda, a construir esta iniciativa ciudadana con la gente. Ya hay que perder el miedo, sí, en Ecuador vivimos con miedo, pero creo que también es importante dar el primer paso, que la gente vea que hay toda una estructura movilizada justamente para que empecemos a escuchar a la gente sobre eso, me parece... Ya. Genial, ¿verdad? Importantísimo. Lo segundo, que es lo que más me gusta a mí, que es el tema del proceso de revocatoria para todos aquellos que no es que fueron desleales o traidores a Rafael Correa o a Luisa González, al pueblo. Sí. Entonces, ¿eso qué te parece? Bueno, eso también es una iniciativa que moviliza a la militancia. Sí. Yo estoy convencida que todo militante de base va a estar feliz de irse a recoger firmas para votar Claro. a los que los traicionaron. En Ajá. realidad, yo creo que esa no solamente es, a ver, y que se entienda, esto es un instrumento que está en la ley. Eso es un instrumento. Cuando alguien justamente no cumple lo que firmó para candidatizarse, y eso es evidente, yo creo que esa es la primera causal por la cual se les revocaría el mandato, esto no nos estamos inventando nada, es un instrumento legítimo de la ley y creo que es importante porque esto también genera esta doble intención. Primero, que el elector ejerza su derecho a quitarle lo que le dio a este ciudadano o ciudadana que lo traicionó. No nosotros, yo sí, la verdad, trato de no personalizar esto. A veces uno tiene que pensar un poco más macro, claro, para que esto no te genere como que no nos traicionan a nosotros, ustedes ya están del otro lado, pero tienen que responderle a la gente que a la gente. Y creo que es legítimo que la militancia utilice ese instrumento para salir a recoger firmas y mandarlos a su casa. Por eso te digo, esto tiene un doble... Ajá, sí, una doble intención y además... Una doble intención. Muy válida porque ahí otra vez vuelves a darle poder a la gente. A nuestra militancia, exacto, a la que es en realidad el motor necesario, indispensable de este proyecto, la gente, nuestros militantes. Y creo que esa es una iniciativa que cumpliría estos dos elementos. Mandar a su casa a esta gente, pero también movilizar. A nuestra militancia. Y la última es que se viene ahora la convención de la RC. Decía Andrés que la idea de la convención de la RC es que participen todos y no es solo los asambleístas o el buró, lo que sea, sino la militancia, que puedan decidir. Hay quienes dudan, y te pregunto, Pau, ahí permíteme, que claro, que hay gente que quiere poner, qué sé yo, Paola Cabeza como la presidenta de la RC, o Andrés Arauz, o fulanito de tal, pero que tal vez la decisión no vaya a ser tan orgánica. Y dice Andrés, no, la idea es que la gente pueda decidir, que hable con nosotros, que nos diga qué es lo que está pasando y que ellos tomen también la decisión. ¿Cómo ves también eso? ¿Es necesario dentro de la RC? Mira, a mí me encantaría, este es mi sueño, mi sueño, es una patria, como dice el Macho. Mira, mi sueño como militante es que puedan haber porque eso, vuelvo y repito, son oportunidades maravillosas que nos puede permitir justamente generar la democracia interna. ¿Por qué no varias listas? ¿Por qué no poniéndonos a hacer una campaña interna con propuestas? ¿Por qué no decirle, bueno, candidatos o candidatas que decidan ir por el movimiento y que hayan varias listas y que sea una campaña linda de propuestas y que la militancia diga, yo puse a mi presidente o yo puse a mi presidenta? Bien. A mí me encantaría. Y yo creo que, por eso yo siempre creo, las crisis son oportunidades para, primero, reencontrarnos, porque no podemos hablar solamente de la democracia, porque siempre estamos hablando de la democracia, pero la democracia participativa es la que, al menos nosotros siempre hemos reivindicado. Sí. Entonces, ¿por qué?
¿Por qué no nos damos también esa oportunidad a la interna para poder hacer ese ejercicio? Se necesita reformar los liderazgos también dentro de la RC. Mira, renovar, no reformar, mira, renovar los liderazgos. Hay ciclos. Sí. Hay ciclos que se cumplen. Y por eso yo te decía, este momento de la revolución ciudadana tiene que ver muchísimo con un liderazgo ideológico. Un liderazgo que construya, que unifique. Sí. Es necesario entender que toda esta arremetida tiene que ver con un tejido neoliberal que se conecta, que nos tienen divididos, que nos tienen peleándonos entre nosotros, cuando necesitamos cohesionar y utilizar toda esa fuerza para entender cuál es el problema, cuál es el enemigo o el adversario, porque para ellos nosotros somos sus enemigos, ellos son nuestros adversarios. Pero como decía Álvaro García Linera, ellos no soportan la igualdad y no nos soportan que estemos allí, por eso somos sus enemigos. Que tengamos voz, y van a hacer todo para impedirnos estar. Entonces, si tenemos claro el diagnóstico, ese diagnóstico tiene que servir para que este partido, como instrumento político, conectado con las realidades de la ciudadanía, nos permita ejercer todos esta posibilidad de democracia interna para elegir a nuestras próximas autoridades. Y autoridades que vayan a construir partido. Que se dediquen al partido que se y no a la... dediquen al partido. Ok. Que ¿Tú te vayan... lanzarías? Estoy en la asamblea, pues entonces yo entiendo que ahí, lo que pasa es que ahí, bueno, no me hagas hablar porque me voy a meter en problemas. No, estoy en paz. He hecho mucho bien venir a México. No, yo soy asambleísta, entonces se supone que los asambleístas no podemos postularnos. Ya, okay. Y que los directores tampoco podían postularse, pero se postularon. Perdón. Está bien, mi querida Pau. Pau, me encanta, o sea, me encanta verte acá y sobre todo saber que compartimos muchas cosas, ¿no? Yo veo lo que está pasando desde lejos, desde muy lejos. Yo no soy parte del partido ni nada, pero yo sí siento, y lo digo personal, aunque mucha gente a veces se quiera molestar, yo sí necesito representatividad, o sea, como mujer de izquierda y como mujer progresista, como mujer que defendió también a la RC, y que está ahora por estas circunstancias. Y yo sí siento que hace falta representatividad. Y ayer Lineras decía esto mismo. Estamos pensando en el pasado constantemente. Andrés Arauz lo decía. Estamos pensando todavía en lo que hicimos. Y está muy bien. Pero ¿dónde está el futuro? ¿Dónde está el futuro? Hay que construir ahora y para pensar en el futuro. Sí, no, los criminalizaron, los están violentando, los persiguieron. Hicieron un buen trabajo, pero las consecuencias es la derecha persiguiéndolo. ¿Qué más se viene? Y eso siento que muchas personas están sintiendo lo mismo. ¿Dónde está el futuro? Aquí Felipe Vega de la Cuadra siempre viene los jueves y dice, hay que tener una poesía de presente y de futuro. Si seguimos pensando en el pasado, seguimos victimizándonos, Paola. Y yo te veo a ti, por ejemplo, que a ti todo el tiempo están ahí, dale, 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 y tú dices, me vale, pero y sigues y sigues. Porque yo sé. Hay que pensar en el futuro. A ver, primero, Alondra, yo sé lo que represento. O sea, si es que si no... el 25 de julio, que fue el Día Internacional de las Mujeres y Niñas Afrodescendientes, Francia Márquez nos invitó a Cali, Colombia. Estuvo Angela Davis. Mira, estos días me han pasado cosas maravillosas. En lo personal, como mujer política, que me hace reivindicar, o sea, la causa... Yo soy una causa política. Yo sé lo que represento. Entonces, no me puedo dar el lujo de quebrarme, de bajar los brazos y dejar de ponerle rostro, color, voz a una causa legítima de un pueblo. Nosotros somos 200 millones de afrodescendientes en el continente. Hoy, antes de venir acá, estábamos conversando en un foro sobre la solidaridad. Y habían dos parlamentarias, una de Estados Unidos, de izquierda, y una de Brasil. Y las tres allí hablando desde visiones distintas, pero todas interpelando al progresismo sobre el racismo. Todas interpelando al progresismo sobre nuestras democracias
y el rol de los afrodescendientes. Y en algún momento en estas conversaciones decíamos, es que el racismo es solamente una estrategia de la derecha. No, el racismo, al igual que el machismo, al igual que la xenofobia, son deformaciones humanas. Exacto. Y no importa si eres de izquierda o de derecha, es evidente que los racistas En todos lados. permean en todos lados. ¿Por qué? Porque son consecuencia de la construcción de la colonia. Nuestras democracias se cimentaron en base a modelos colonialistas y todavía no hemos salido de ahí. Por eso cuando ahora la Corte Constitucional le dice al Estado ecuatoriano, ustedes, el Estado y todos los gobiernos que han venido todo este tiempo, incluido el nuestro, permitieron que Furukawa esclavice afrodescendientes en haciendas de Abacá, trabajadores agrícolas, 4 generaciones. Entonces, eso te interpela. Y decíamos, este encuentro también tiene que pensar qué está pasando cuando hablamos de solidaridad con Haití. Justamente esta arremetida del neoliberalismo, y en Ecuador, yo te lo puedo decir, necesitaban construir un enemigo público, y no era Fito, porque con Fito chateaban, pues. A Fede lo dejaron ir. Claro. Entonces necesitaban justificar el enemigo Sí. eran los niños pobres, pues, de Claro. las Malvinas, de Esmeraldas. O se olvidan cuando sacaban a los niños y les daban machete y los hacían cantar las canciones, todas estas cosas que hicieron. A ellos los pusieron como carne de cañón. Pero no han desarticulado una sola banda. Bueno, Fito dicen que está acá, bueno, en Estados Unidos, no sé qué, pero Fede está libre y Claro. toda esta gente está libre. Entonces, te das cuenta que hay también todo un proceso de criminalización a las infancias negras. Y coincidíamos, los muertos los están poniendo Los pobres. los pobres. Y los pobres, en la mayoría, todo Brasil, Colombia, Sí. y en Estados Unidos lo están poniendo los negros. Mi inglés es terrible, pero en la traducción yo escuchaba a Summer, que la conocí, andamos con traductor para conversar, pero para mí es hermoso conocer a una congresista gringa de izquierda. Ajá. Yo hoy era así como que quiero llorar, quiero llorar. Ay, Pau. Y escuchar a Angela Davis. Yo me leí su libro y a partir de leer su libro, Mujeres, Clase y Raza, eso Claro. estos son problemas de clase. Yo sé que nunca quisimos, no estamos queriendo dar esas disputas y pero sí es un problema de clase, hay un problema, eso es lo que la derecha está Sí, capitalizando. Aquí se lo decía la gente. Si los ciudadanos no creen y no saben lo que es la conciencia de clase y la disputa de clase y la lucha de clases, estamos perdidos. Entonces, las democracias y nuestras democracias, las que construimos desde el progresismo, deben mirar esta problemática que está justamente asentada. Si al menos queremos reivindicar que en realidad queremos luchar contra el racismo sistémico, sobre estructuras colonialistas que aún están allí inquistadas en nuestros países, debe ser también emancipatorio para el progresismo reconocer que también hay deudas en ese ámbito. Sí. Y decía Epsi Campbell, si nosotras no logramos liderarnos a nosotras mismas, no va a ser posible liderar ningún proyecto de transformación. Claro. Entonces creo que el primer gran paso es liderarnos a nosotras. Y creo que eso ha sido para mí sanador, porque a pesar de la violencia, yo entiendo que la violencia racista hacia mí tiene un objetivo, y es desaparecerme. Pero mientras yo le pueda representar a alguien su causa, su lucha, mientras yo encuentre a pares a los que yo represento y mientras yo sé que en mi pueblo, y no solamente hablo desde el pueblo negro de Ecuador, sino que hablo de lo que nos pasa, porque tenemos que trabajar, hacer carne, esta idea del Ubuntu, soy porque somos. Y eso ha sido muy esperanzador en estos últimos días, porque cuando me atacan, yo sé por qué me atacan. Entonces, claro, no les voy a dar jamás la posibilidad de que me silencien, de que me vean, digamos, vulnerable,
porque, eso fue muy importante en este encuentro, tenemos que aprender a liderarnos a nosotras. Sí. Y la violencia también te atraviesa, aunque tú no lo creas, que eso es una cosa de la que no hablamos, es justamente lo que te puede afectar en tu salud mental, te desestabiliza, porque cuando ejercen violencia política y racista contra nosotras, lo está viviendo Francia, lo están viviendo muchas líderes negras, y por lo que me circunscriba al tema de la afrodescendencia. Eso es tuyo. Es justamente orquestado. Es orquestado. Cuando se dejan, creo que se resume en algo, cuando se dejan los personalismos, se empieza a pensar en los demás. Y tú, la lucha, al menos lo que yo he visto, no es, yo, Paola, yo, la víctima, es como, no, soy yo y un montón de negras, y un montón de negros, y un montón de mestizos, y un montón de... Entonces, eso es importante, porque si no, un partido no avanza si solo pensamos a nivel individual, y si solo pensamos que hay una víctima más víctima que otra. Y eso es lo que hay que quitar. Y creo que hoy más que nunca el progresismo, y eso también es parte de las reflexiones de este encuentro, es que el progresismo debe generar o debe tener esa capacidad de aglutinar todas las causas, porque todas son válidas. Y sabes que nos interpelábamos, nuestros partidos en realidad están formando cuadros que representen, y hay como que, ¿cuántos afrodescendientes? Y decía Summer, la gringa decía eso. Debería haber como un encuentro parlamentario, y es como que, y todos tomaban nota, porque claro son nuestros, y yo creo que desde el partido tenemos que ir construyendo esas cosas, porque esta también es parte de la agenda la derecha, deshumanizar, criminalizar, y cuando le dan mucho poder a la fuerza pública para justamente generar los enemigos públicos, y como digo, la pobreza tiene color, y ahí estamos nosotros. Y la verdad es que me gusta, o sea, es eso, es pensar a futuro, es pensar en todos los problemas que hay, y sobre todo buscar que haya personas que se enfoquen en lo suyo, que se enfoquen en lo que tienen que hacer, y sobre todo no olvidar el país. No hay que dejar, y esto es ya a modo de conclusión, estos personalismos lo que nos dañan también. Yo por ahí tengo un libro de Arturo Jarrín y siempre decía, no se puede pensar de forma individual, se tiene que pensar como partido, se tiene que pensar en forma de liderazgo, y no a nivel vertical, sino a nivel horizontal, porque si no, no logramos, y estamos repitiendo y estamos dejando que la derecha haga lo suyo. Entonces, Pau, vamos a ver qué es lo que se viene. Sí. Igual me alegra mucho y me da mucha confianza que todavía estés ahí, que no se va por si acaso los trolls, no se va de la RC, y la verdad que te agradezco mucho que hayas estado acá y hayas estado conversando con nosotros por esta hora, y nada, y aquí tienes tu casa. No, gracias. Y mira, tenemos derecho a decir lo que pensamos. Sí. Eso no significa que eras traidora. No. Tienes pensamiento propio. Y yo valoro todo lo que tú has hecho. Sin ser militante, yo valoro que desde este espacio nos ayudes también a construir. En el Ecuador hay un cerco mediático muy fuerte. Terrible. Y creo que deben existir espacios que nos permitan interpelarnos. Mira, no es personal. No es personal. Hay que tomar las cosas... Hay que tomar las cosas en sentido propositivo para sacar de las críticas. Mira, si todo lo que me dicen lo tomara mal, yo sí que a veces me pongo a leer, yo sé lo que está malo, pero lo que está bueno hay que tomarlo. Sí. Y sé lo duro, al menos quienes estamos en el país, que a veces desfallecemos y queremos irnos, pero tampoco sabemos que no podemos irnos. Y ustedes que quieren estar, pero no los dejan estar porque los han sacado, porque los han expulsado. Entonces debemos tener esa capacidad también de abrazarlo. Sepan que también ahí estamos luchando por ustedes. Sé. Y gracias también por luchar por nosotros. No, tranquila. Gracias. Y eso, hay mucho cerco mediático, y la izquierda no debería ser parte de eso, amigos. Así que hay que regresar a ver a quienes también han estado ahí. Pero bueno, eso será para otra ocasión. Muchísimas gracias, mi querida Pau. Y nada, disfruta mucho. Este país es hermoso. Te debo los chochos. Sí, bueno, encebollados. Encebollados. Los tuyos son de Andrés, los míos son encebollados. Los chochos son de Andrés. Pero ya lo vamos a lograr. Mi vidita, el Zoom, porque ya estamos terminando la entrevista. Pau, una vez más, muchas gracias, de verdad. Y regresan para allá a seguir luchándola, a seguir peleándola. Señoras y señores, esa fue nuestra querida Paola Cabezas aquí en nuestra casita en Ingobernables.
Ingobernables. Muchísimas gracias a todos los que pusieron like, a todos los que se suscribieron y están aumentando nuestras suscripciones. Ya estamos ya cerca de llegar a los 200,000 suscriptores, a los que apoyaron en el botón de gracias, que yo le pongo también el cartelito por ahí. A todos ustedes, son parte de lo que hacemos en Ingobernables, son parte de nuestro crecimiento, son parte también de la resistencia, porque muchos que nos ven están en cualquier parte del mundo todavía pendiente de su país, no solo por el querer regresar, sino porque algunos no se vayan a ir. Esa es la cosa, y eso es lo que tenemos que hacer, unirnos y dejar de pensar en personalismos e individualismos, sino que seguir pensando como colectivos. Y no es aquellos que estén dentro de un partido afuera, son absolutamente todos, incluso los que no están de acuerdo con nosotros. Así que pilas. Esto fue la entrevista y el chismecito también, porque nos encanta pues chismear un poquito aquí en Ingobernables. Recuerda dejar su like y seguirnos siempre en su canal. Nos vemos en la próxima. Chao. Ahí estamos, espérate, finalizo.